Reflexión. Solo Dios basta. Existen vacíos en nuestra vida que generalmente tratamos de llenar con relaciones, con logros, con entretenimiento que nunca satisfacen. Si has tratado desesperadamente de llenar esos vacíos sin Dios, estás en el camino equivocado. Ten en cuenta que todas esas cosas que te hacen sentir valioso te van a dar solo placer temporal, pero rápidamente te acostumbrarás a ellas y vas a sentirte insatisfecho. Deja ya de vivir aferrado a seguridades que se desvanecen y recuerda que ese todo no puede llenar lo que solo Dios puede llenar. Palabra de vida. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Mateo 4:19. Propósito para hoy. Soltar todo aquello que has puesto como valor que no sea de Dios. Bueno, amén. Y una frase, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo basta Dios. Amén. Bueno, empezamos entonces la lectura. David, buenos días. Adelante con la lectura. Hola Nuri, buenos días. Buenos días para todos. Buenos días. Ahí se logra ver eso. La falacia de la responsabilidad. Hace años, cuando era más joven y más estúpido, escribí una entrada en mi blog y al final externé algo así. Y como alguna vez un gran filósofo dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sonaba bien y autoritario. No podía recordar quién lo había dicho y mi búsqueda en Google no regresó nada. Pero dejé la cita ahí de cualquier forma. Le quedaba bien a la publicación. 10 minutos después llegó el primer comentario. Creo que el gran filósofo al que te refieres es el tío Ben de la película El Hombre Araña. Como también otro gran filósofo dijo, ups, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Las últimas palabras del tío Ben antes de que un ladrón, al que Peter Parker vio escapar con anterioridad, lo asesinara por alguna razón absolutamente inexplicable en una banqueta repleta de gente. Ese gran filósofo. De todas formas, todos conocemos la frase. Se repite mucho, por lo general, irónicamente y después de 7 cervezas. Pero es uno de esos lemas perfectos que de verdad suenan inteligentes y sin embargo te dicen lo que básicamente ya sabes, incluso si nunca lo habías considerado antes. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es cierto, pero hay una mejor versión de este concepto. De hecho, es más profunda y todo lo que tienes que hacer es invertir los sustantivos. Una gran responsabilidad conlleva un gran poder. Mientras más elijamos aceptar la responsabilidad de nuestras vidas, más poder tendremos sobre ellas. Aceptar la responsabilidad de nuestros problemas es entonces el primer paso para resolverlos. Alguna vez conocí a un hombre que estaba convencido de que la razón por la que ninguna mujer salía con él consistía en que era muy bajito, era educado, interesante y bien parecido. Un buen partido, en principio, pero tenía la absoluta certeza de que las damas lo rechazaban por su baja estatura. Y debido a que él se sentía demasiado chaparro, casi nunca salía ni trataba de relacionarse con personas del sexo femenino. Las pocas veces que lo hizo, regresaba de inmediato a su casa si la mujer con quien platicaba le hacía entrever que para ella él no era suficientemente atractivo. Entonces se convencía de que no le había agradado, incluso si le hubiera gustado. Como te puedes imaginar, su vida amorosa apestaba. No se daba cuenta de que él mismo había elegido el valor que lo lastimaba, la estatura. Asumió que las mujeres solo se sienten atraídas por la altura. Estaba jodido, sin importar lo que hiciera. Esta elección de valor le quitaba poder.
le dio a este hombre un problema de verdad patético. No ser lo suficientemente alto, según su perspectiva, en un mundo destinado a la gente alta, había muchos más valores que pudo haber adoptado en su vida amorosa. Al pensar que solo quiero salir con mujeres que me quieran por lo que soy, habría constituido un buen lugar para comenzar, un parámetro que apreciara los valores de la honestidad y la aceptación. Pero él no optó por esos valores. Tal vez ni siquiera se mostraba consciente de que estaba escogiendo ese valor o de que podía hacerlo. Aunque que no se percatara, era responsable de sus propios problemas. A pesar de esa responsabilidad, seguía quejándose. Es que no tengo opción, le decía al barman. No hay nada que pueda hacer. Las mujeres son superficiales y vanas, y nunca les gustaré. Sí, es culpa de todas y cada una de las mujeres el que no le agrade un tipo que se autocompadece de sí mismo, un tipo superficial con valores desechables, obviamente. Mucha gente duda al hacerse responsable de sus problemas porque cree que ser responsable de sus problemas significa también tener la culpa de los mismos. La responsabilidad y la culpa a menudo aparecen juntas en nuestra cultura, pero no son lo mismo. Si te pego con mi auto es mi culpa y quizás soy legalmente responsable de resarcir el daño de alguna forma. Incluso si pegarte con mi coche fue un accidente, sigo siendo responsable. Esta es la forma en la que la culpa actúa en nuestra sociedad. Si te equivocas, debes hacer algo para remediarlo, y así debería ser. Pero también hay problemas que no son nuestra culpa, y aún así somos responsables de ellos. Por ejemplo, si te despertaras un día y hallaras a un bebé recién nacido fuera de tu casa, no sería tu culpa que alguien lo abandonara ahí, pero el niño ahora sería tu responsabilidad. Tendrías que elegir qué hacer, y lo que fuera que decidieras, quedártelo, deshacerte de él, ignorarlo, dárselo a comer a un pitbull, tendría problemas asociados a esa elección, y también sería responsable de ellos. Los jueces no tienen elección sobre los casos que reciben. Cuando un caso llega a la corte, el juzgador asignado a él no cometió el crimen, no fue testigo del crimen y no fue afectado por el crimen, pero él o ella también son responsables de ese crimen. El juez debe entonces elegir las consecuencias. Él o ella debe identificar el parámetro con el que será juzgado el crimen y asegurarse de que dicho parámetro se ejecute. Somos responsables de las experiencias que a veces no son nuestra culpa. Esto es parte de la vida. Aquí hay una manera de considerar la diferencia entre los dos conceptos. Culpa es tiempo pretérito, responsabilidad es tiempo presente. La culpa resulta de las elecciones que se han hecho. La responsabilidad deriva de las elecciones que estamos haciendo en este momento, en cada segundo del día. Tú estás eligiendo leer esto, eliges pensar en los conceptos, estás eligiendo aceptar o desecharlos. Puede ser mi culpa que creas que mis ideas son cosas, pero tú eres responsable de llegar a tus propias conclusiones. No es tu culpa que yo elegí escribir esta oración, pero aún así eres responsable de elegir leerla o no leerla. Existe una diferencia entre culpar a alguien más por tu situación y que la persona en realidad sea responsable de tu situación. Nunca nadie es responsable de tu situación más que tú. Mucha gente puede tener la culpa de tu infelicidad, pero nadie jamás será responsable de tu infelicidad más que tú. Lo anterior obedece a que tú siempre puedes elegir cómo percibes las cosas, cómo reaccionas ante las cosas, cómo valoras las cosas. Siempre puedes elegir el parámetro con el que evaluarás tus experiencias, con el que evaluarás tus experiencias. Mi primera novia me cortó de la manera más espectacular. Me engañaba con su maestro. Fue maravilloso y por maravilloso me refiero a que lo sentí como si recibiera 253 puñetazos en el estómago. Para hacerlo peor, cuando la enfrenté sobre el asunto, rápidamente me dejó por él. 3 años juntos se fueron al caño, así como así. Los siguientes meses me sentí miserable, era de esperarse, pero también la responsabilicé de mi desdicha, lo cual, créeme, no me llevó muy lejos, solamente empeoró mi sufrimiento. Verás, yo no podía controlarlo. Sin importar cuántas veces le llamara o le gritara o le rogara que regresáramos,
o la visitara de manera sorpresiva en la casa, o hiciera otras cosas irracionales y sórdidas como las que llevan a cabo los exnovios, jamás podía controlar sus emociones o sus acciones. Últimamente, aunque ella tenía la culpa de cómo me sentía yo, nunca fue responsable de cómo me sentía, lo era yo. En algún momento, después de suficientes lágrimas y alcohol, mi tren de pensamiento cambió y comencé a comprender que, aunque me había lastimado y era culpable por ello, ahora era mi propia responsabilidad hacerme feliz, yo mismo de nuevo. Ella nunca regresaría a arreglar mi mundo, tenía que arreglarlo yo mismo. Cuando me enfoqué en esa certeza, varias cosas sucedieron. De entrada empecé a mejorar. Inicié una rutina de ejercicio y pensaba más tiempo y pasaba más tiempo con mis amigos, a los que había dejado de lado por salir con ella. Deliberadamente me dispuse a conocer gente nueva. Aproveché una oportunidad de estudiar fuera y trabajé como voluntario. Y poco a poco, de manera lenta, comencé a sentirme mejor. Aún sentía rencor por mi ex, por haber hecho lo que hizo, pero al menos ahora estaba tomando la responsabilidad de mis propias emociones. Y al hacerlo, elegía mejores valores, valores dirigidos a cuidarme a mí mismo, aprender a sentirme mejor acerca de mí mismo, en vez de enfocarlos a conseguir que ella arreglara lo que había roto. Por cierto, todo esto de hacerla responsable de mis emociones es quizá parte de la razón por la cual me dejó. Les contaré más en un par de capítulos. Entonces, casi un año después, empezó a suceder algo gracioso. Conforme veía en retrospectiva nuestra relación, comencé a notar problemas que no había detectado antes. Problemas en los que yo tenía la culpa y que yo pude haber hecho algo para resolverlos. Me di cuenta de que tal vez no era un gran novio y que la gente no traiciona a alguien de pronto y por acto de magia, a menos que haya sido infeliz por algún motivo. No pretendo justificar lo que hizo mi ex, para nada, pero reconocer mis errores me permitió comprender que quizá yo no había sido la víctima inocente que quería ser, que yo había desempeñado un papel al permitir que esa relación tan mala continuara por tanto tiempo hasta que terminó. Después de todo, las personas que entablan una relación tienden a adoptar valores similares. Y si yo estuve con alguien que mantuvo valores tan mediocres durante mucho tiempo, ¿qué decía eso de mí y de mis propios valores? Tuve que aprender a la mala que si la gente en tus relaciones es egoísta y sus acciones te lastiman, es probable que tú también lo hagas, solo que no te has dado cuenta. En retrospectiva, fui capaz de ver hacia atrás y encontrar señales de alerta en la personalidad de mi exnovia, señales que yo había escogido ignorar o desestimar cuando estaba con ella. Esa era mi culpa. Pude darme cuenta de que tampoco había sido el novio del año. De hecho, a menudo me comporté frío y arrogante con ella. Otras veces la di por segura, la ignoré y la lastimé. Esas cosas también eran mi culpa. ¿Mis errores justificaron su error? No. Pero aún así asumí la responsabilidad de no volver a cometerlos nunca más y jamás dejar pasar de nuevo esas mismas señales, para garantizar que no sufriría una vez más las mismas consecuencias. Asumí la responsabilidad de esforzarme para que mis futuras relaciones con las mujeres resultaran mucho mejores. Y me alegra reiterar que lo he logrado. Ya no me traicionaron más novias, ni recibí 253 puñetazos en el estómago. Asumí la responsabilidad de mis problemas y con base en ellos mejoré. Asumí mi responsabilidad por mi papel en esa relación enfermiza y pude mejorar mis relaciones subsecuentes. ¿Y sabes qué? El que me dejara mi ex, a pesar de ser una de las experiencias más dolorosas que he tenido, fue una de las vivencias más trascendentes y decisivas de mi vida. Le reconozco haberme inspirado bastante crecimiento personal. Aprendí más de ese único problema que de una docena de mis éxitos combinados. A todos nos encanta asumir la responsabilidad del éxito y la felicidad. Caray, a veces incluso discutimos por quién se queda con la responsabilidad del éxito y la felicidad. Pero asumir la responsabilidad de nuestros problemas es mucho más importante. Ahí es donde inicia la verdadera mejora de vida. Simplemente culpar a los demás es hacerte daño a ti mismo. Responder a la tragedia. Pero, ¿qué hay sobre los eventos realmente trágicos? Mucha gente puede estar de acuerdo con eso de asumir la responsabilidad de los problemas del trabajo o de ver demasiada televisión cuando en realidad debería estar jugando con sus hijos o siendo productivo. Pero cuando se trata de tragedias horribles, jalan el cordón de emergencia en el tren de la responsabilidad y se bajan tan pronto como se detiene el ferrocarril.
Algunas cosas les dan demasiado dolorosas, algunas cosas les son demasiado dolorosas como para enfrentarlas. Piénsalo así, la intensidad del evento no cambia la verdad subyacente. Si te asaltan, digamos, obviamente no tienes la culpa de que te roben. Nadie jamás escogería pasar por algo así. Pero así como con el bebé fuera de tu casa, eres lanzado de inmediato a la responsabilidad en una situación de vida o muerte, te defiendes, entras en pánico, lo reportas a la policía, trata de olvidarlo y finges que nunca sucedió. Esas son todas las opciones y reacciones de las que eres responsable de asumir o desechar. Tú no escogiste el asalto, pero aún es tu responsabilidad manejar las consecuencias emocionales, psicológicas y legales de la experiencia. En 2008, los talibanes tomaron el control de Swat Valley, una parte remota en el noreste de Pakistán, donde rápidamente implementaron su agenda extremista islámica. Cero televisión, cero películas, cero mujeres fuera de su casa sin acompañante varón, cero niñas en las escuelas. Para 2009, una niña pakistaní de 11 años llamada Malala Yousafzai empezó a manifestar su desacuerdo con la prohibición de la educación escolar para el sexo femenino. Ella continuó asistiendo a su escuela local, poniendo en peligro su vida y la de su papá. También atendía conferencias en ciudades cercanas. Malala escribió en línea: ¿Cómo se atreven los talibanes a quitarme mi derecho a la educación? Un día, en 2012, a la edad de 14 años, recibió un tiro en la cara mientras viajaba en el autobús que la trasladaba a su casa después de asistir a la escuela. Un soldado talibán enmascarado y armado con un rifle se trepó al vehículo y preguntó: ¿Quién es Malala? Díganme o les disparo a todos aquí. Malala se identificó, una lección asombrosa en sí misma y de sí mismo, y el hombre le disparó en la cara frente a los demás pasajeros. Malala entró en coma y estuvo a punto de perder la vida. Los talibanes declararon públicamente que si de alguna forma sobrevivía al atentado, además de ella, ahora matarían a su padre. En la actualidad, Malala aún vive. Aún habla de la violencia y la opresión en contra de las mujeres en los países musulmanes, solo que ahora lo hace como una autora bestseller. En 2014 recibió el Premio Nobel a la Paz por sus esfuerzos. Parece que haber recibido un balazo en el rostro solo le proveyó una audiencia más grande y más valentía que antes. Podría haber sido fácil para ella mentir y decir: no puedo hacer nada o no tengo opción. Eso, irónicamente, también hubiera sido su elección, pero eligió lo opuesto. Hace unos años escribí en mi blog algunas ideas de este capítulo y un hombre dejó un comentario. Dijo que yo era superficial. Añadió que no tenía una comprensión real de los problemas de la vida o de la responsabilidad humana. Señaló que su hijo recientemente había muerto en un accidente automovilístico. Me acusó de no saber lo que es el dolor verdadero y dijo que yo era un cabrón por sugerir que él era responsable del dolor que sentía por el fallecimiento de su bastardo. Obviamente el hombre había sufrido un dolor más grande del que la mayoría de la gente tiene que enfrentar jamás en su vida. Él no escogió que su hijo muriera, ni fue su culpa el que feneciera. Tenía la responsabilidad de enfrentar su pérdida, a pesar de que era clara y comprensiblemente indeseada. Pero a pesar de ello, él era responsable de sus propias emociones, creencias y acciones. La manera como reaccionó a la muerte de su hijo fue su propia elección. El dolor, de uno u otro tipo, es inevitable para todos, pero tenemos el derecho de elegir lo que significa para nosotros. Incluso el decretar que él no tenía opción y que solo deseaba a su hijo vivo de nuevo, él estaba eligiendo. Esa fue una de las muchas formas en las que pudo haber elegido usar ese dolor. Por supuesto que no le dije nada de eso a él. Yo estaba demasiado ocupado horrorizándome y pensando que sí, que probablemente esto me revisaba y que no tenía la más mínima idea de lo que estaba hablando. Ese es un peligro latente en mi línea de trabajo, un problema que yo escogí y un problema que es mi responsabilidad afrontar. Al principio me sentí fatal, pero después de unos minutos comencé a ponerme furioso. Sus objeciones tenían muy poco que ver con lo que yo, de hecho, afirmaba en mi artículo. Me dije: ¿y qué carajos? Solo porque no tengo un hijo que haya muerto no significa que no he experimentado un dolor horrible. Un dolor horrible. Pero entonces apliqué mi propio consejo. Elegí mi problema. Me podía enojar con este hombre e iniciar una discusión, tratar de demostrar quién de los dos había sufrido más, lo que solo nos habría hecho ver a ambos estúpidos e insensibles. O podía elegir un mejor problema, trabajar en practicar la paciencia.
comprender mejor a mis lectores y tener presente a ese hombre cada vez que escribiera sobre el dolor y traumas de ahí en adelante. Y eso es lo que he tratado de hacer desde entonces. A él simplemente le respondí que sentía su pérdida y dejé ahí el tema. ¿Qué más puedes decir? La genética y las cartas que nos tocaron. En 2013, la BBC reunió media docena de adolescentes con trastorno obsesivo compulsivo y los acompañó conforme recibían terapias intensivas para ayudarlos a superar sus pensamientos indeseados y sus comportamientos repetitivos. Una de ellas era Imogen, una chica de 17 años que tenía la necesidad compulsiva de tocar cada superficie por la que pasara. Si fallaba en el intento, la inundaban pensamientos terribles de su familia muriendo. También estaba Josh, quien necesitaba hacer todo con ambos lados de su cuerpo. Saludar a alguien con la mano izquierda y con la derecha, comer con ambas manos, atravesar una puerta con los dos pies, etc. Si él no sintonizaba sus dos lados, sufría severos ataques de pánico. Y por último estaba Jack, un germofóbico que se rehusaba a salir de su casa sin usar guantes. Hervía el agua que consumía antes de beberla y se negaba a probar comida que no hubiera sido preparada y desinfectada por él mismo. El TOC es un terrible desorden neurológico y genético que no se puede curar. En el mejor de los casos se puede aprender a manejarlo. Y como veremos, controlar ese trastorno se reduce a manipular los valores propios. Lo primero que los psiquiatras de este proyecto les dicen a los chicos es que deben aceptar las imperfecciones de sus deseos compulsivos. Lo que eso significa como ejemplo es que cuando a Imogen la inundan los terribles pensamientos de su familia que muere, ella debe aceptar que sus seres queridos pueden morir y que no hay nada que ella pueda hacer, pues de manera sencilla le están diciendo que lo que sucede no es su culpa. Entre tanto, Joss es forzado a aceptar que a largo plazo, sintonizar sus comportamientos para conciliarlos en realidad, le están infligiendo más daño a su vida que lo que sus ocasionales ataques de pánico le causarían. Y a Jack le recuerdan que no importa lo que hagan, los gérmenes siempre están presentes y siempre lo infectarán. El objetivo es conseguir que los jóvenes reconozcan que sus valores no son racionales, que de hecho sus valores ni siquiera son suyos, sino es su trastorno, y que al consentir estos valores irracionales están de hecho dañando su habilidad para funcionar en la vida. El siguiente paso es alentarlos a elegir un valor que sea más importante que el que posee su TOC y enfocarse en él. Para Joss es la posibilidad de no tener que esconder su trastorno a sus amigos y familiares todo el tiempo, la posibilidad de desarrollar una vida social normal y funcional. Para Imogen es la idea de tomar el control sobre sus propios pensamientos y sentimientos y ser feliz de nuevo. Y para Jack es la habilidad de salir de su casa por periodos prolongados sin sufrir episodios traumáticos. Con esos nuevos valores al frente y al centro de sus mentes, los adolescentes se abocaron a realizar ejercicios de sensibilización intensiva que los forzaran a vivir sus nuevos valores. Los ataques de pánico se presentaron, las lágrimas rodaron por las mejillas y ya golpeó varios objetos inanimados y después se lavó las manos de inmediato. Pero para el final del documental se había logrado un gran progreso. Imogen ya no necesitaba tocar cada superficie que se encontrara en su camino. Comenta, aún hay monstruos en mi cabeza y probablemente siempre los habrá, pero ahora están más silenciosos. Joss es capaz de alcanzar lapsos de 25 o 30 minutos sin tener que sintonizar las conductas entre ambos lados de su cuerpo. Y ya quien tuvo quizás la mayor mejoría, ahora es capaz de asistir a restaurantes y beber directo de botellas de agua o vasos sin tener que lavarlos antes. Ya resume lo que ha aprendido. Yo no elegí esta vida, yo no elegí esta horrible enfermedad, pero puedo elegir cómo vivir con ella. Debo escoger cómo vivir con ella. Muchas personas que nacieron con una desventaja, ya sea TOC o una estatura baja o algo muy diferente, eligen pensar que ésta les ha robado algo sumamente valioso. Sienten que no hay nada que puedan hacer al respecto, así que van a asumir la responsabilidad de su situación. Piensan algo como, yo no escogí esta genética de porquería, así que no es mi culpa si todo sale mal. Y es verdad, no es su culpa, pero aún así es su responsabilidad. Cuando cursaba la universidad tuve la loca fantasía de convertirme en jugador profesional de póker. Ganaba dinero y todo, y fue divertido. Pero después de un año de juego serio me retiré. El estilo de vida de desvelarme toda la noche mirando fijamente el monitor de la computadora, ganando cientos de dólares un día,
y perdiendo la mayor parte del día siguiente no era para mí y no era exactamente el medio de subsistencia más sano o más estable en términos emocionales. Pero mi tiempo de jugar al póker tuvo una sorprendente y profunda influencia en la forma en la que veo la vida. La belleza del poder es que, si bien la suerte siempre tiene un papel importante, esa misma suerte no dicta el resultado de un juego en el largo plazo. A una persona le pueden repartir cartas terribles y aún así ganarle a quien le tocó una gran mano. Claro, quien posee las mejores cartas tiene mayor probabilidad de ganar la partida, pero al final el vencedor está determinado por si acertaste las elecciones que cada jugador hace durante el juego. Yo concibo la vida en esos mismos términos. A todos nos reparten cartas. A algunos nos tocan mejores cartas que a otros. Y si bien es fácil obsesionarnos con las cartas que tenemos y sentirnos que nos tocó una pésima partida, el juego real consiste en las elecciones que hacemos con esas cartas, los riesgos que decidimos tomar y las consecuencias con las que elegimos vivir. La gente que de manera consistente toma las mejores decisiones en las situaciones que se les presentan son aquellas que por lo general salen avante en el póker igual que en la vida. Y no es necesariamente la gente con las mejores cartas. Hay quienes sufren psicológica y emocionalmente por deficiencias neurológicas o genéticas, pero eso no cambia nada. Cierto, heredaron heredaron una mala partida y no es su culpa. No se le puede culpar de ser chaparro al tipo bajito por querer masita. A la persona que le roban no se le puede culpar por haber sido asaltada, pero aún es su responsabilidad, ya que ya sea que escojan buscar tratamiento psiquiátrico, ir a terapia o no hacer nada. La elección es suya. Hay quienes sufren por una mala infancia, hay quienes son abusados y violados y lastimados física, emocional y financieramente. A ellos no se les puede culpar por sus problemas y sus obstáculos, pero aún son responsables. Siempre son responsables de seguir adelante a pesar de sus problemas y de elegir las mejores opciones que pueden, dadas sus circunstancias. Y seamos honestos, si sumaras a todas las personas que padecen algún desorden psiquiátrico, que luchan contra la depresión o contra pensamientos suicidas, que han sido sujetos de negligencia o abuso, que han pasado por la tragedia o la muerte de un ser querido, o que han sobrevivido a serios problemas de salud, accidentes o traumas, si sumas a todas esas personas y las pusieras en una habitación, bueno, quizás tendrías que llamarnos a todos nosotros, porque nadie pasa por la vida sin coleccionar algunas cicatrices en el camino. Es cierto, algunas personas enfrentan mucho peores problemas que otros y algunos son legítimamente victimizados de maneras terribles. Pero tanto como esto nos trastorne, nos moleste, no cambien la ecuación de la responsabilidad de nuestra situación individual. Yo creería que dejarlo hasta acá para dejar el título para la próxima lectura. David, mil gracias por la lectura. Excelente lectura la de hoy. Bueno, creo que una vez más este autor nos invita a que debemos de ser responsables de nuestra felicidad. La felicidad no es un compromiso, no es un regalo, sino que es un compromiso que tenemos con nosotros mismos. Cuando reconocemos pues que tenemos ese valor y entendemos que cuidar nuestra felicidad también es nuestra responsabilidad, em, aprendemos a tomar como mejor las decisiones, a que honren nuestra vida, a sentirnos valorados, a hacernos valorar por los demás. Entonces, pues a mí lo que me queda de la lectura del día de hoy es eso, que debemos aprender a valorarnos nosotros mismos y no a depender de lo que pase a nuestro alrededor. Bueno, ¿quién más por acá quiere dar su aporte? Sí, Nuria, así es, por lo menos, buenos días. En la lectura, en la parte que decía, que hablaba de la exnovia, muchas veces en nuestro diario vivir
muchas veces culpamos por las cosas que pasan en una ruptura, no solamente de noviazgo, sino también familiar, de amigos. Muchas veces uno culpa a la otra persona del dolor o del sufrimiento por lo que uno atraviesa, por lo que uno pasa. Pero, como decía el autor, la responsabilidad está en uno, la responsabilidad de sentirse bien, de salir de ahí, de, de no ser, de no ser eh, víctima, sino ser más eh, guerrero de eso de lo que a uno le sucede. Entonces, lo chévere de lo que nos deja esta lectura es eso, de saber que eh, somos responsables, de que no somos víctimas, y yo creo que de alguna forma, muchas veces gracias a eso podemos ser más felices y salir siempre de ese hueco en el que muchas veces nos sentimos estancados. David, mil gracias. Mil y mil gracias. Bueno, eh, creo que entonces ya lo que nos deja pues como este libro es una invitación a mirarnos nosotros, a evaluarnos, a reconocer nuestro esfuerzo, el proceso que hacemos que es tan valioso y que merecemos vernos con más cariño que como nos ven los demás. Y aprender pues a valorar nuestra felicidad y hacer que sea primordial para ante todo lo que nos sucede alrededor. Bueno, mil gracias entonces por estar aquí. Ya el lunes continuamos con la lectura. Dios los bendiga. Feliz día. Gracias. Igual.